La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Les damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5. Gracias por estarnos acompañando este 10 de mayo del año 2022. Gracias por su tolerancia. Estábamos teniendo aquí un poquito de dificultades técnicas, pero bueno, ya aquí nuestro... ¿Qué sería, Charlie? Nuestro técnico ya echó a andar la transmisión. Entonces, bueno, estábamos teniendo un poquito de dificultades técnicas, pero bueno, ya estamos aquí. Entonces, con el gusto de saludarles igual que siempre, y sobre todo dándoles la bienvenida a esta su estación Radio Humanismo 4 y 5. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y también estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. Ya veo que algunos de nuestros amigos empiezan a conectarse, y bueno, pues les agradecemos, sobre todo porque es un día muy especial a nivel de nuestra cultura, a nivel social. No sé si en otros países también hoy se festeje en la misma fecha el día que conmemora a la figura iconográfica más significativa que tenemos los seres humanos, en cuestión de vínculo, por lo menos en nuestro desarrollo inicial, que es precisamente la figura materna. No sé, creo que sí hay algunos países, creo que sobre todo a nivel de Latinoamérica, creo que sí también se festeja el 10 de mayo, la conmemoración del Día de la Madre. Entonces, bueno, pues aprovechando el punto, quiero hacer una felicitación extensiva a todas las madres que nos acompañan en estas transmisiones, y sobre todo, bueno, hablando extensivamente, pues que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Quiero mandarle un abrazo con todo mi amor, con todo mi agradecimiento, sobre todo a la mujer que me dio la vida, que es mi madre, la señora Emma Marta Arzate Kopka. Hace rato fui a verla, pasé a verla, me di el tiempo para ir a darle un abrazo a mi madre y agradecerle por todo. Luego cuando me mandan a chingar a mi madre, digo, bueno, luego voy, ¿no? Entonces hoy fui a visitar a mi madre, y como siempre se lo digo en las transmisiones, muchas gracias por todo. Te amo infinitamente, y te agradezco todo lo que hemos vivido. También aquellas cosas que sobre todo en mi desarrollo pues no me resultaron tan agradables, ¿no? Como fue la postura y la estructura de reglas, límites, disciplina. Muchas gracias a mi madre, y también hago extensiva la felicitación pues a la otra madre a la que le estoy infinitamente agradecido, no porque sea mi madre, sino porque es la madre de mis hijos, a mi esposa, a mi flaca, a Leti. Aquí en el Face aparece como Leti M. Maga, y le agradezco porque la dicha de la paternidad que vivo día con día, pues obviamente es en gran medida por la labor que hace ella. Hace rato le agradecía también, pues obviamente por los hijos, y sobre todo porque mucha gente piensa que a veces la paternidad es un día de campo, ¿no? Y la realidad es que no. La paternidad, en este caso la maternidad, pues obviamente juega un papel importantísimo, determinante, me atrevo a decir, en lo que es la formación del ser humano, sobre todo cuando
cuando se concibe la maternidad desde una perspectiva holística, ¿no? Que no nada más es la parte agradable, la parte de la calidez, del nutrimiento emocional, sino también el ponerle vacunas emocionales a los hijos. Yo estoy convencido de algo. Los seres humanos hacemos vínculos muy fuertes dentro de nuestro desarrollo primario. De acuerdo a la teoría de Erik Erikson, que es a mí, en lo personal, es una de las que más me convence dentro de lo que propone dentro del desarrollo. La figura del padre, Charlie, tú lo sabes como psicólogo que eres también, y muchos de nuestros amigos seguramente también lo han escuchado. La figura del padre realmente entra en un papel muy importante, o sea, del padre varón, en la segunda etapa del desarrollo, que es a partir de los 12 meses de edad o a partir del segundo año de vida. Pero en la primera etapa, o sea, lo que es en cuanto llegamos al mundo, y durante los primeros 12 meses por lo menos, la figura más importante y la más significativa, o la figura significativa, vamos, es la figura de nuestra madre. Con nuestra madre obviamente hacemos, algunos biologicistas dirían que estoy utilizando un término que no sería el más apropiado, sin embargo sé que me explico a qué me refiero. Con nuestra madre hacemos una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque por lo menos en los primeros meses de mi desarrollo, mi madre es eso, es mía. O sea, yo la concibo como mía nada más. Entonces, obviamente, la condición simbiótica, por ejemplo, a nivel emocional, y me atrevo a decir sobre todo espiritual, o sea, el vínculo espiritual con la figura materna es impresionante. O sea, no existe algo equiparable, ¿no? Por lo menos durante el desarrollo primario, vuelvo a decirlo. Y obviamente el vínculo o la extensión que representamos los seres humanos con relación a nuestros padres, pero hablando en este caso de la madre, porque yo también creo eso de que cada figura tiene su particularidad y su momento, ¿no? Porque de repente hay quien dice, también el padre, sí, pero a los padres nos toca por ahí del 21 de junio, entonces en ese momento hablaremos de la figura paterna. Hoy las festejadas son las mamás. Y en alguna ocasión, yo tuve la oportunidad, precisamente estaba también mi esposa en esa conferencia, mi hermano Roberto, mi cuñada Pame, estaba mi papá en aquella ocasión, mi padre todavía en vida, ya tiene años. Recuerdo que incluso tiene muchos años, mis hijos estaban todavía muy pequeñitos. Tuvimos la oportunidad de estar en una conferencia de muy pocas personas, estábamos muy pocas personas ahí reunidas, con Jorge Bucay. Tuve ese regalo de la vida, de que alguna vez, yo creo que éramos más o menos unas 40 personas, 40, 50 personas a lo mucho, estuvimos en una conferencia de Jorge Bucay, que es un tipazo, por cierto, o sea, es de verdad, por lo menos en el trato en ese momento, un cuate con una sencillez increíble, y ese sí es, o sea, me refiero, es Jorge Bucay. Algunos saben quién es Jorge Bucay. Las personas que son amantes del desarrollo humano seguramente han escuchado hablar de Jorge Bucay, que tiene un material exquisito, me atrevería a decir, en cuestión de lo que son textos, y también es un cuentista, o sea, un cuentista de desarrollo humano, que además la voz le ayuda muchísimo. Es un excelente profesional. Yo lo concibo como uno de los mejores tanatólogos del mundo, o sea, me refiero a nivel mundial, de verdad. Y aparte un tipazo, o sea, es un cuate que tiene una energía impresionante. Y alguien hacía la pregunta en aquella conferencia, porque me precio de que cuando yo voy como asistente a una conferencia, me pongo como asistente a una conferencia, no como el típico zorro, ¿no? Que es que lo que yo opino, no, en ese momento lo que yo opinaba seguramente a la gente le valía madre, ¿no? O sea, a quien estábamos escuchando era Jorge Bucay. Y alguien hacía la pregunta, una pregunta muy interesante, por cierto, yo así la concebí. Y entonces alguien preguntaba, o alguien preguntó, que por qué el amor que como padres, en este caso me refiero por ejemplo a la madre, por qué el amor es tan inmenso, por qué es un amor tan palpablemente, difícilmente equiparable con otro tipo de amor.
Y él decía que porque a nuestros hijos nosotros los vemos como una extensión nuestra, y si de alguien somos una extensión realmente directa, es de nuestra madre. O sea, quiero ser muy claro, los seres humanos tenemos inventarios desde el momento en el que tenemos un cerebro formado. Habrá quien pueda pensar que no, pero nosotros tenemos un cerebro, lo primero que se forma en nosotros es el sistema nervioso. Y desde el momento en el que se puede concebir algo como un ápice de conciencia, una de las cosas de las que tomamos conciencia es del cuerpo al que estamos unidos, y es el cuerpo de nuestra madre. Y entonces, ahí él mencionaba que por eso a nuestros hijos, vuelvo a decirlo en este caso hablando de la figura materna, por eso los hijos son lo más amado en esta vida, porque son una extensión nuestra directamente, son nuestra representación. Y de repente hay quien se pelea con esa parte, ¿no? Primero tuviste madre, ¿no? Sí, pero la línea lo que marca es, para mi madre, lo más importante y lo más amado soy yo, pero para mí lo más importante y lo más amado serán mis hijos. O sea, esa es la línea. Entonces, el amor que una madre, en este caso la madre, me atrevo a decir también el padre, por supuesto, pero hablando de la madre, el amor que una madre tiene por sus hijos es obviamente algo que no tiene ni precedentes ni es equiparable con ningún otro tipo de amor. Por eso dentro de la tanatología se habla de que el duelo más violento que puede existir es el de la muerte de un hijo. O sea, ni siquiera existe una figura psicológica o incluso lingüística que pueda referenciar qué es eso. Porque cuando mueren los padres, por ejemplo en mi caso, que mi padre ya partió de este plano físico, pues entonces me quedo huérfano. Si muere el cónyuge, hombre o mujer, entonces te quedas viudo o viuda, pero no existe un término para hablar de en qué estado, en qué estado se queda un ser humano cuando muere un hijo. Entonces, yo sí creo en eso. No puedo seguramente hablar en todos los casos, es más, estoy seguro de ello, pero en la gran mayoría de los casos, gracias a Dios, yo sí estoy convencido de que una madre es capaz de dar la vida por sus hijos. Y por supuesto, hablando del padre varón también, y me incluyo, pero en este caso hablando de las madres, por supuesto, una madre es capaz de dar la vida por sus hijos, es más, la da, en el sentido de que la vida no vuelve a ser igual, y la madre no vuelve a comer igual, no vuelve a dormir igual, no vuelve a pasear igual, su vida jamás vuelve a ser igual. Y es en un sentido de inversión de energía para la formación de sus hijos. Y nada más por eso siempre estaré infinitamente agradecido con las mujeres de mi vida. Y me refiero a mi madre, mi abuela, ahora por supuesto mi esposa, mi hija, mis hermanas, mis sobrinas. Vamos, hay muchas mujeres que juegan un papel importantísimo en la vida, por lo menos de los que nos permitimos hoy concebir eso, que la mujer juega un papel importantísimo, es determinante el papel que juega, y de entrada desde una perspectiva formativa. O sea, yo vengo de una mujer, vengo de una gran mujer, y nada más eso me hace rendirle honor, tributo y un infinito respeto a la figura de la mujer. Y bueno, pues hablando en este caso de mi madre, por ejemplo, ¿no? Y también vuelvo a decirlo de la otra madre que para mí es la más significativa. Vuelvo a decirlo no porque sea mi madre, sino porque es la madre de lo que para mí es lo más importante en la vida, que son mis hijos. Entonces, una extensiva felicitación a todas ustedes. Muchas gracias porque somos lo que somos en gran medida, sin demeritar por supuesto el papel que juega también muchas veces el padre varón. Somos en gran medida lo que somos. Algunos podemos dar fe de que lo que somos es en gran medida gracias a nuestras madres. Entonces, reciban de verdad a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo una gran felicitación, con todo el cariño, con todo el respeto y con toda la admiración, sobre todo. Entonces, a todas nuestras amigas, ¿no? de proceso, del grupo,
las compañeras y amigas que nos acompañan en las transmisiones, y pues todas las mujeres que nos acompañan en la vida, ¿no? Nuestras hermanas, primas, tías, abuelas, nuestras parejas, vamos, es extensivo a todas. Y hay quien de repente dice, yo no tengo... Yo he escuchado mujeres que dicen, yo no tengo hijos biológicos, pero algunas mujeres, Charlie, juegan un papel, por ejemplo, maternal, con otras figuras, por ejemplo, alguien a quien amo y admiro mucho es a mi tía Carmen, a mi tía Silvia, que ellas fueron en algunos momentos, por poner un ejemplo de muchos que hay, por supuesto, de muchos casos, ellas fungieron como madres de mi papá. O sea, muchas veces las hermanas mayores o las hermanas juegan un papel muy importante en ese sentido, y a veces es por necesidad, porque muchas veces la mamá sale a trabajar también. Entonces, algunas han jugado ese papel, y obviamente se tiene una inclinación natural, ¿no? En ese sentido, una tendencia natural hacia el cuidado y hacia el nutrimiento emocional y la protección. Entonces, bueno, pues ojalá hayan pasado un excelente día, y no nada más hoy, ¿no? Porque realmente la figura de la madre está ahí todos los días. Pero de repente hay quien dice, porque también existe esa parte del pensamiento reduccionista, ¿no? ¿Por qué nada más un día? No, es que no es nada más un día. Lo que pasa es que obviamente hay un día en particular en donde la simbología, los seres humanos somos increíblemente simbólicos. Los seres humanos hacemos tangible la realidad a partir del simbolismo que manejamos. Como las personas que dicen, ¿por qué hay quien por ejemplo, a un objeto, llámese una medalla, un amuleto, algo, eso es algo sólido, algo físico, sí, pero el punto es la simbología que se le da, y por eso los seres humanos podemos hacer la realidad tangible al utilizar el simbolismo o la simbología. Y en este caso, hoy es un día simbólico muy importante. Es una simbología muy importante. Por eso existe la simbología del aniversario, la simbología del día en particular. Entonces, realmente ese es uno de los objetivos. Pero bueno, no deja de ser un punto de vista personal. Una extensiva felicitación a todas ustedes, y gracias por estar aquí. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es, vamos a tocar el punto de la aceptación. La aceptación, platicaba con Charlie, no nada más viéndola desde una perspectiva como lo es una de las etapas del duelo, sino la aceptación como figura psicológica, como el punto de partida, por ejemplo, para una modificación de conducta, para llegar a algo que se llama la derrota terapéutica. La aceptación es una figura psicológica importantísima dentro de lo que son los procesos de trabajo personal, porque la aceptación, algo que implica es muchas veces que el ser humano ha tocado un fondo, o sea, así se le quisiese llamar. Hay algunos mitos dentro de lo que es el plano de aceptación, como por ejemplo yo me doy cuenta que no acepto porque para mí no es agradable esto. Es que aceptar no es sinónimo de estar de acuerdo con algo. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, algo que sugiere y que arroja lo que es el texto o el folleto de los 12 pasos para la recuperación. Por ejemplo, el primer paso, cuando dice admitimos, que la admisión obviamente raya sobre todo en una condición de tipo racional. Sin embargo, la admisión obviamente es un canal o un conducto directo para llegar a lo que es el plano de la aceptación. Si bien es cierto que viéndolo desde una perspectiva de análisis, tal vez no se refiera específica o exactamente a lo mismo,
sí son obviamente condiciones paralelas o que van sobre la misma vía. Por ejemplo, el primer paso de lo que es el folleto valga la redundancia, los 12 pasos para los alcohólicos anónimos o para la recuperación, vamos, porque los 12 pasos prácticamente hoy pues pueden ser aplicables a cualquier tipo de condición, con excepción, por ejemplo, lo que se conoce como terapia de grupo. Algo que se descubre hace algunas décadas es que para el único tipo de trastorno que no es funcional, la terapia de grupo es para las sociopatías y las psicopatías, porque ahí se da el fenómeno opuesto. Cuando los seres humanos trabajamos a nivel grupal, se genera algo que se conoce como puente de comprensión, que esa fue a lo que se le acuñó el término de la magia de Alcohólicos Anónimos, ¿no? O la paradoja del programa incluso, cuando Bill W. y el Dr. Bob tienen ese primer contacto, en donde se pasan horas y horas charlando sobre su condición alcohólica. Dicen, ahí se descubre la magia del programa de Alcohólicos Anónimos, ¿no? En donde, así lo mencionan, en donde dos borrachos no se juntan para beber, sino más bien para dejar de beber. Y aquí la pregunta es, ¿y cómo lo hicieron? Compartiéndose de forma mutua sus experiencias dentro de lo que es el consumo de alcohol, en este caso hablando de lo que es el consumo de alcohol. Y entonces se genera un puente de comprensión, y años después se descubre o se confirma biológicamente, en este caso bioquímicamente hablando, que lo que pasa es que cuando hay un puente de comprensión a partir de lo que es el compartimiento de experiencias, que por ejemplo algo que se incrementa de manera sustancial es por ejemplo la producción de endorfinas. O sea, las endorfinas, como ustedes saben, podríamos llamarle analgésicos naturales o analgésicos que producimos los seres humanos. Las endorfinas son sustancias que nos ayudan a los seres humanos a mitigar el dolor tanto físico como emocional o psicoemocional. Y entonces, al estar segregando una cantidad considerable de endorfinas, pues obviamente también los niveles de ansiedad disminuyen. Y obviamente también algo que se ha comprobado es que cuando se producen endorfinas, también se genera algo que se conoce como neuroeficacia. O sea, la transmisión de la información se da de una forma mucho más, mucho más eficaz, y obviamente eso también influye en que haya una mucho menor sintomatología, por ejemplo, de depresión, de ansiedad generalizada, o incluso de algunos trastornos del ánimo, ¿no? Como se le conoce a esa montaña rusa emocional en la que a veces algunos seres humanos hemos andado trepados. Y entonces el compartir experiencias, pues obviamente nos lleva a un puente de comprensión a los seres humanos. Cuando yo analizo el primer paso, yo me doy cuenta de que cuando habla de la admisión, obviamente el primer indicio, por así llamarle, de lo que es el camino de la aceptación, por supuesto que se da a nivel racional. O sea, surge de una idea. Es más, los seres humanos, hay algunas posturas que señalan que lo que somos en realidad, pues obviamente surge de lo que es el constructo cognitivo. O sea, de repente hay personas, porque he escuchado esto en repetidas ocasiones, seguramente muchos de los que estamos reunidos aquí también, o sea, en estas transmisiones o en un grupo o incluso personas que van a terapia. O sea, esto es algo muy común, ¿no? Personas que van incluso a una congregación religiosa o espiritual, vamos, cualquier tipo de tendencia de trabajo y de desarrollo personal, porque a veces la soberbia pareciera que impera, ¿no?
en el sentido de, es que esto es lo bueno, perdón, el mismo Bill W. lo dijo una vez, no somos la solución para todos, o sea, la sesión anterior lo decía mi hermano Roberto y estoy totalmente de acuerdo con ello. O sea, hay personas que les funciona mejor la meditación, hay personas que han podido combatir sus conductas compulsivas, por ejemplo, con una congregación religiosa o espiritual, o sea, hay muchas fuentes. A mí, como decimos algunos dentro del programa, a mí lo que me ayudó fue practicar el Evangelio del Borracho, o sea, el programa de los 12 pasos. Y entonces, de repente hay a quien le dicen, es que como para qué estás tú en tal actividad, ¿no? Llámese grupo, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, meditación, templo, iglesia, sinagoga, como le quieras llamar, si al final te lavan el cerebro, porque muchas personas así se expresan, ¿eh? Lo platicaba ayer con un grupo al que le impartí una clase ayer en la universidad, porque obviamente es algo que estamos viendo dentro de lo que es un tema que se llama higiene mental, así se llama ese tema, o sea, uno de los objetivos pues es obviamente el desarrollo de lo que se conoce como una higiene mental. Y entonces, de repente que dice, es que te lavan el cerebro. Les decía yo a ellos, si yo tuviese la facultad de lavarle el cerebro a la gente, seguramente ya sería millonario. Porque a veces sí es una especie de sueño guajiro, ¿no? Ojalá tuviese la facultad de levantarle la tapa craneana al ser humano y con una escobeta y desenmugrante quitarle todo lo que trae ahí pegado, ¿no? En cuestión de ideas limitantes, creencias catastróficas, no lo sé. ¿A qué se refieren esas personas muy probablemente? O porque algunas incluso lo llegan a mencionar así. Cuando dicen, es que a lo que vas es nada más a escuchar puras ideas. Y entonces, pues de una u otra forma esas personas están en lo correcto. O sea, dentro de lo que es el comentario con una connotación despectiva, pues no están errados. O sea, realmente se basa en ideas, ¿no? Pero ¿qué sucede con el plano de las ideas? Es pregunta para ti, Charlie. ¿Cómo? Por supuesto, todo surge de una idea. En otras palabras, incluso se podría decir, así como pienso, así está mi vida. Exactamente así actúo. Una vez estaba leyendo, bueno, hace ya muchos años, estaba leyendo un libro que me regaló mi padre, por cierto, e hice lo que algunos dicen que jamás se debe de hacer con un libro. No, lo presté y no me lo regresaron. Digo, sobre todo porque ese libro obviamente tenía un significado muy importante para mí, ¿no? Ese libro se llama La caverna de los antepasados, que es de un autor llamado Lobsang Rampa. Él era un monje tibetano, y se supone que este monje tibetano había reencarnado, o sea, ya tenía varias reencarnaciones y reencarnó en Occidente porque uno de los objetivos, por así llamarle, o uno de sus propósitos espirituales era traer precisamente parte de las enseñanzas orientales a Occidente. En este caso, lo que es la filosofía indotibetana. Pero bueno, hay quien puede creer en esto y hay quien no. El punto es la referencia que estoy dando porque es muy alentador al final del día. Y él tenía un maestro en el Tíbet porque él recordaba sus vidas pasadas. Porque la última reencarnación que tiene es en un hombre canadiense, o sea, nace como un varón canadiense, pero él tenía la facultad de recordar sus vidas anteriores, y obviamente algunas de sus vidas pasadas, pues habían sido precisamente siendo un tibetano, y en una de estas enseñanzas
que él obtuvo en alguna de sus vidas en la ciudad, en la ciudad sagrada de Lhasa, así así se llama. Lhasa es como la ciudad o el santuario del Tíbet, en donde vivía el Dalai Lama antes de lo que fue la invasión de la China comunista, que obviamente fueron obviamente despojados de sus tierras, precisamente por practicar o concebir cierto tipo de ideas y de doctrinas, ¿no? Pero durante mucho tiempo, a quien era concebido como el Dalai Lama, en las diferentes reencarnaciones, el Dalai Lama vivía en la ciudad sagrada de Lhasa, y entonces él tenía un maestro llamado el Lama Millardondut, y en una de sus enseñanzas precisamente habla de lo que se le conoce como la psicología del sentido común. O sea, la psicología, en este caso hablando de psicología transpersonal, pues es la psicología más antigua. En Occidente se dice que la psicología transpersonal es la cuarta fuerza en psicología, por orden de aparición. Sí, pero hablando de Occidente, porque si habláramos a nivel global, la transpersonal sería obviamente infinitamente mucho más antigua que la psicología moderna, sin demeritar a ninguna fuerza psicológica, por supuesto. Pero entonces se le decía, ¿cuál es el elemento o la virtud más importante o significativa que tenemos los seres humanos? Y entonces obviamente Lobsang Rampa, siendo en aquel entonces un monje aprendiz, un discípulo, pues empieza a darle su tesis a su maestro, ¿no? Y le dice, por ejemplo, el amor, y le dice su maestro, no. Le dice la compasión, le dice tampoco. Le dice la libertad, le dice tampoco es esa. Y entonces obviamente le da una serie de opciones más, y su maestro le dice, no, todas ellas son obviamente muy importantes y significativas en la vida del ser humano. Pero no, ninguna de ellas es el don más preciado que tenemos los seres humanos. Y entonces Lobsang Rampa casi le dice, no, pues me rindo, ¿no? Y le dice, el don más preciado que tenemos los seres humanos se llama imaginación. Es el don de la imaginación. Porque si no tuviésemos la facultad de imaginar, entonces nuestra realidad probablemente ni siquiera existiría. Hay personas que dicen, ¿cómo alguien puede llegar a la aceptación, por ejemplo, de una conducta compulsiva? Primero tiene que imaginarlo. O sea, una persona que dejó de beber, o una persona que dejó alguna conducta que le generó obviamente una disfunción en algún momento de su vida, primero tuvo que imaginar que podía aceptar esa situación, ¿sí? Si yo me vestí hoy así, primero tuve que imaginarlo. Si yo estoy en este momento compartiendo con ustedes una transmisión, primero lo tuve que imaginar. Prácticamente, no voy a utilizar absolutismos, pero prácticamente casi todo lo que yo hago, primero tuvo que pasar por mis estructuras cognitivas. O sea, si yo no pienso, si yo no elaboro cognitivamente, ¿cómo desarrollo? Tampoco estoy en todo de acuerdo que para existir yo tengo que pensar, aunque es una postura sumamente respetable, ¿no? Incluso uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad parte de esa tesis, ¿no? Que fue René Descartes, con el cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que René Descartes tenía una aproximación bastante real hacia cómo operamos los seres humanos. Sin embargo, también la filosofía existencial habla de que la esencia precede al ser, ¿no? O sea, yo soy por el simple hecho de existir, o sea, de que tengo una esencia basada en la existencia. Y está bien, o sea, son complementarias desde mi punto de vista. Yo creo que una de las cosas que a veces ha limitado a nuestra especie dentro de lo que es el desarrollo, pues es precisamente el reduccionismo, ¿no?
de creer que solamente ciertas cosas son las que operan. Yo creo que hay lo que se llama interaccionismo, que obviamente es muy nutritivo y que enriquece muchas áreas de conocimiento. Entonces yo creo que ambas posturas tienen mucho fondo y que tienen obviamente mucho peso. Pero aquí la cuestión es, sí creo que en gran medida los seres humanos somos por lo que pensamos. Y en eso en gran medida está basada la admisión. O sea, para que yo pudiese admitir, primero tuve que elaborar todo un constructo cognitivo, porque no nada más se trata de sentir, también se trata de razonar. O sea, tengo esa facultad, mi raciocinio es lo que me da precisamente la facultad de que yo tenga el grado de ser humano. O sea, la capacidad racional que tenemos los seres humanos, obviamente es lo que nos convierte en miembros de la especie a la que pertenecemos. A veces pareciera que, en algunos casos, pareciera que lo que menos se utiliza es la facultad racional, ¿no? ¿Sí? Pero aquí la cuestión es, la admisión parte de una facultad racional. Y hay quien dice, bueno, ¿y en qué momento llego a la aceptación? Cuando precisamente, yo lo concibo de esta forma, se rompen resistencias, porque la aceptación también obviamente algo que implica es vulnerabilidad. Pero obviamente también existen muchos paradigmas con relación a lo que es el término de vulnerabilidad. O sea, ¿qué sucede si yo acepto? Por ejemplo, cuando alguien a mí me pregunta, ¿tú aceptaste que tienes una enfermedad llamada alcoholismo? Sí. ¿En base a qué? A algo que se llama derrota terapéutica. Pero es que yo no puedo concebir el término derrota, no, porque eso obedece a un paradigma. Recordemos que paradigma es una palabra que significa patrón o modelo. Y entonces para mí el término derrota, que implicaba pérdida, aniquilación, ausencia de recursos, fracaso, claro. Y obviamente el término derrota me lleva a una condición de vulnerabilidad. La aceptación, ¿cuál podría mencionar yo que es la ruta de la aceptación? El trabajar con mis propias heridas, o sea, el trabajar con mis heridas emocionales y espirituales, porque parte de las heridas emocionales y espirituales que se forman en mi persona me llevan obviamente a ciertos paradigmas que pueden convertirse en creencias o en pensamientos limitantes. Como por ejemplo, de repente quien dice, aceptación va de la mano con ¿qué? De vulnerabilidad. O sea, yo acepto que tengo una enfermedad llamada alcoholismo y eso me vuelve vulnerable. Y entonces cuando una parte de mí dice, no, es que yo no me puedo permitir ser vulnerable. No, pero porque el paradigma que en mí se formó fue que vulnerabilidad era sinónimo de que me iban a dar en la madre. O sea, una creencia es increíblemente poderosa. O sea, en el momento en el que yo me permito ser vulnerable, se empieza a dar la magia de la aceptación. Pero lo que pasa es que también muchas veces la aceptación se registra o se percibe de forma relativa, ¿no? Porque los procesos muchas veces funcionan. Yo estoy convencido, y lo digo desde la perspectiva como profesional de la salud mental, uno de los elementos, desde mi punto de vista, más ricos dentro de lo que es el tratamiento, se llama enfoque centrado en la persona, que fue desarrollado por uno de los más grandes humanistas de los que se tiene registro, llamado Carl Rogers. Carl Rogers decía, hay algunos elementos, incluso en algunos programas ya hablamos de los elementos del enfoque centrado en la persona, en las sesiones de los viernes. Y uno de los elementos que se requiere dentro del enfoque centrado en la persona, o que se propone dentro del enfoque centrado en la persona, es la aceptación positiva e incondicional. ¿Sí? Hay personas que dicen, yo no sé por qué de repente tengo un ahijado y se cierra. ¿Qué mensaje le estás mandando? O sea, yo le digo, yo te acepto totalmente como eres,
Pero a veces pareciera que el mensaje es, pero siempre y cuando digas lo que yo quiero escuchar, ¿no? ¿Sí? O sea, hay quien empieza a hablar de algo y de repente la otra persona dice, es que yo no le dije nada. No, pues no le dijiste nada con palabras. Pero hay algo que se llama fenomenología, y obviamente la persona que está verbalizando, que en ese momento está haciendo el transmisor, está obviamente leyendo todo el lenguaje no verbal del receptor. ¿Y qué sucede si alguien empieza a hablar de ciertas cosas y yo, casi de forma imperceptible, pero obviamente, o sea, se logra registrar? ¿Qué sucede si yo empiezo a hacer, por ejemplo, un movimiento de desaprobación? En ese momento el mensaje, ¿cuál es? No te estoy aceptando. ¿Sí? No te estoy aceptando. Hay quien dice, ¿cómo yo puedo acompañar a alguien a que desarrolle un proceso de autoaceptación? Es muy importante considerar que el acompañante haya trabajado con un propio concepto de autoaceptación. A mí hay personas que me dicen, ¿no te saca de onda lo que escuchas? Bueno, a veces lo que se escucha no es así como que lo más propositivo o grato, ¿no? Pero aquí la cuestión, mi respuesta muchas veces es no. Me dicen, ¿por qué? Le digo, de entrada, porque no es mío. Y la otra es, a mí no me espantan los fantasmas, conflictos o demonios de la gente. ¿Por qué? Pues porque he aceptado los míos. ¿Sí? ¿Quién es, por ejemplo, poniendo un ejemplo dentro de lo que es el área de las adicciones? Dentro del área de las adicciones, creo que todos sabemos que existe algo que se llama reincidencia. Si es que ya no se les puede llamar recaídos, de acuerdo a la norma 028. Entonces es el reincidente, ¿no? Entonces el reincidente muchas veces cuando llega a algún lugar o cuando vuelve al proceso, hay quien con el reincidente se ensaña, y entonces les dan, así les llaman algunos, unas sesiones de ayuda. No sé por qué le llaman de ayuda, sino más bien pareciera que es como un festín de golpes emocionales. Y entonces hay quien en verdad genera, o sea, es claro, es expuesto que genera una condición de molestia con la conducta del otro. Cuando yo he aceptado mi propia enfermedad y yo observo que alguien está teniendo vestigios todavía de esa enfermedad, lo que sí les puedo asegurar es que alguien que ya aceptó su propia enfermedad, algo que experimenta por el otro, es aceptación, es compasión. ¿Sí? O sea, cuando yo dejo de pelearme con esa parte de mi propia enfermedad, cuando dejo de pelearme con esa parte de mi propia condición y de repente observo lo que el otro está viviendo, muchas veces lo que pasa por mi mente y mis emociones es qué lamentable lo que le está pasando a esa persona. Es más, muchas veces pasa por mi mente el cuánto terror esa persona va a vivir mañana. O sea, cuando disminuyan los estragos de la intoxicada que trae encima. Pero no tiene por qué ser en ningún momento algo basado en la violencia, sino más bien en la compasión. Hay quien dice, ¿cómo se llega a la aceptación? Se llega manteniendo una ruta dentro de lo que es una red de apoyo. Un día yo acepté mi condición. ¿En qué momento exactamente? No lo sé. Ahí me queda claro que algo que influyó determinantemente fue cuando yo hice un trabajo espiritual conmigo. En mi caso, un trabajo espiritual llamado cuarto y quinto paso. A mí hay gente que me dice, oye, ¿cómo ves? Me están invitando a hacer un cuarto y quinto paso, ¿lo hago? Le digo, no sé. Puede parecer una incongruencia lo que acabo de decir, ¿Cómo que no sabes? No sé. ¿Por qué? Porque no sé en dónde lo vas a hacer. Pero es un trabajo positivo, por supuesto, es maravilloso. Entonces, ¿por qué me dices que no sabes? Porque no sé cómo lo van a hacer en donde tú lo vas a ir a hacer.
Porque a veces también se ha distorsionado muchísimo. De entrada, yo no me voy a pelear con que si es de Alcohólicos Anónimos, no es de Alcohólicos, a mí me vale más, a mí lo que me interesa es que funcione, ¿sí? Porque eso también pareciera soberbia, ¿no? Es que si somos o no somos, no sé si somos o no somos, a mí eso me vale más, a mí me funcionó. Y a mucha gente le ha funcionado, ¿sí? A veces se pierde, pareciera que se pierde el objetivo, ¿no? Que es la recuperación de la salud de la persona, ¿sí? A mí me encantó esa definición que da el Dalai Lama cuando le preguntó a Octavio Paz cuál es la mejor religión. Que de verdad, qué sabiduría de ese señor. Y qué humildad además. La mayoría de las personas tal vez hubiésemos pensado, van a decir que la mejor religión es el budismo indotibetano, ¿no? Él dijo, la mejor religión es la que te convierte en mejor persona. Llámale como tú quieras, llámale como a ti te convenga. De verdad, yo he conocido budistas que se aplican mejor los 10 mandamientos que algunos que dicen que los practican. O sea, la mejor religión es la que te convierte en mejor ser humano. Ese es mi punto de vista también. Pero entonces hay gente que me dice, lo hago, no sé. ¿Por qué? Porque el único lugar del que yo puedo hablar es en donde yo lo practico. Porque también de repente se ha distorsionado y se cree que el trabajo es violento. No, perdón, el trabajo es agresivo por su propia naturaleza, pero en ningún momento tiene por qué ser violento. Alguien dice, ¿cómo que agresivo? Sí, la autoconfrontación, claro que lleva implícita un cierto nivel de agresividad. Es que a veces se confunde agresividad con violencia. En el grupo Samadhi yo estoy convencido de algo, ¿eh? El trabajo es fuerte, sí, pero en ningún momento se atenta contra la integridad de la persona. En ningún momento. Porque al final del día tú sabes hasta dónde te permites accesar. Hay quien dice, ¿en qué momento llegó la aceptación? En el momento en el que me di cuenta que no era el único. En el momento en el que empecé a concebir mi condición como una enfermedad y no como una estructura de negativismo. Porque de repente hay quien dice, es que mi maldad es la que me llevó a hacer esto. No, no es maldad, se llama ignorancia. Y obviamente en esta vida no existen efectos diferentes a las causas que lo originaron. A mí me gustó mucho ese ejemplo, ¿no? Cuando dicen, la oscuridad no existe, más bien es ausencia de luz. ¿Sí? Entonces, se podría también equiparar a que la maldad no existe, más bien es la ausencia de Dios. Las personas sin recursos no existen, más bien estamos hablando de la ausencia de conocimiento o de autoconocimiento. Y a veces para llegar a la aceptación necesito llegar al fondo de la ausencia de algo. Qué paradójico, ¿no? Yo sentí que tuve un contacto consciente con mi poder superior inmediatamente después de que llegué al fondo y al sentimiento de que ya no había ningún contacto con él. Entonces obviamente la aceptación cada quien la puede concebir de una manera muy particular. Hasta le dio tos al Charlie. Cada quien lo puede concebir de una forma muy particular. Pero lo que es una realidad es que la aceptación es algo real. Y la aceptación, por ejemplo, hablando de lo que es el proceso del duelo, es la etapa menos agradable de todas, ¿eh? Es más, yo me atrevo a decir, la aceptación es la etapa más dolorosa del proceso del duelo. Alguien dice, ¿pero por qué si se llama aceptación? Por eso, porque entonces ya soy plenamente consciente de que es real. Ya no hay, por ejemplo, ya no hay como telarañas, ¿no? Ya no estoy en ese momento sumergido en la culpa, o en el enojo, o en un cuadro depresivo, no, o sea, estoy haciendo tangible la realidad, y eso duele. Vuelvo a decirlo, aceptación no es sinónimo de estar de acuerdo, ¿eh? Aceptación es ver
la vida y las circunstancias en su real dimensión. Pero eso al ser humano le brinda la posibilidad de inmediatamente dar el salto al alivio. Porque me doy cuenta de algo. Cuando yo acepto, por ejemplo, una pérdida, yo me doy cuenta de algo. Después de lo que es el golpe de aceptación de la realidad, yo me doy cuenta de algo que es determinante. Yo en esta vida puedo vivir sin cualquier persona, pero sin Alejandro no. Y entonces obviamente viene una reinvención, ¿no? Digo, estamos hablando de que para llegar a la aceptación, pues obviamente es todo un proceso. Y que cada ser humano tiene intervalos muy particulares, ¿no? Pero la aceptación es una realidad. Y cuando yo llegué a un grupo, a mí había una frase que me decían aquellas personas a las que les estaré infinitamente agradecido. Tal vez no estén del todo de acuerdo con ellos, pero fueron personas que a mí me acompañaron. Y que nada más por eso toda la vida les estaré agradecido, ¿eh? Cuando me decían, tú haz como que crees y terminarás creyendo. Pero no se referían nada más a la parte de un poder superior, sino también a la credibilidad de que en algún momento llegaba la aceptación. Entonces, obviamente, parte de un constructo cognitivo, sí, y en algún momento se convierte, por supuesto, en una herramienta de tipo emocional y espiritual. Entonces, la aceptación es una realidad, sí. ¿Se requiere de qué? Pues a veces de tocar el fondo, ¿no? Hay cosas en las que es muy peligroso tocar el fondo, eso sí me queda claro. Pero a veces necesito saturarme de algo. A veces necesito realmente inundarme de algo para saber cómo está conformado. Hay personas que me dicen, ¿hay alguna forma de llegar a la aceptación? Sí, por supuesto. Hay quien me dice, ¿cómo? Píntate el peor escenario. No, pues eso es lo que no quiero. Bueno, entonces a lo mejor todavía no es momento. Esa era una frase que a mí me decía mucho mi papá. Me decía, a ver Alejandro, píntate el peor escenario de esta situación. ¿Cuál podría ser el peor escenario? Y cuando yo le empezaba a decir, no, pues el peor escenario podría ser esto, lo otro, aquí, de repente me caía el 20 y decía, ay güey, ya estoy ahí, o ya estuve ahí, ¿sí? O sea, ¿cuál es una de las herramientas más poderosas para llegar a un plano de aceptación? Se llama recapitulación, que es una revisión, ¿no? Y entonces llego a algo tangible, a algo maleable. No sé, son puntos de vista al final del día, ¿no? Voy a mandar saludos a nuestros amigos que están conectados. Voy a mandar saludos de una forma muy veloz, porque siempre es importante para nosotros agradecerles y que nos acompañen, que estén reunidos con nosotros. Y bueno, lo menos que podemos hacer es leer los mensajes, ¿no? Gracias a todos los que están conectados, por supuesto. Me aparecen obviamente los comentarios, eso es lo que me aparece, pero muchas gracias a todos por estar conectados. Edith Ortiz dice, buenas noches gorda, gracias por acompañarnos y feliz Día de las Madres también, qué bueno que estás conectada. Oje Calderón dice, buenas noches para Ignacio, un fuerte abrazo, gracias igualmente, un abrazo para ti. Ana Obando, como siempre, aquí nos acompaña en las transmisiones. Dice, hola, buenas noches, Alex, Charlie y todo el equipo de la cabina. Saludos para todos, que Dios los bendiga. Ya lista para aprender. Gracias por compartir su sabiduría. Muchas gracias, Ana, y saludos a todos en casa. Mi querida amiga Marvel González dice, aquí andamos, felicidades a todas, a tu mami y Leti en especial. Muchas gracias, Marvel, también a ti. De verdad, Marvel es una amiga mía que es de Cuautla. Y de verdad esas personas que con su pura personalidad de verdad irradian la alegría de vivir. Te mando un abrazo, Marvel, muchas felicidades y que la hayas pasado muy bien. Justin Montes de Oca dice, buenas noches, profe, ya atentos, le mandamos saludos y un abrazo. Muchas gracias, mi querido Justin, saludos a ti y a tu esposa Diana, gracias por estar conectados aquí en la transmisión. Araceli Sánchez Colín dice, hola, buenas noches, saludos a todos, un abrazo fuerte para el staff y para todas las mamacitas. Gracias, Ara, se oyó raro eso de mamacitas, ¿no? También a ellos les mandamos
un saludo. Gracias a nuestra compañera y amiga Ara Sánchez Colín, amiga y compañera del Samadhi. Felicidades, Ara, también a Bere, gracias por la compañía. Rodolfo Ángel Jiménez Moreno dice: Alex, muy buenas noches, un abrazo y agradecerte tu tiempo para compartir tu conocimiento. Feliz Día de la Madre. Gracias, mi querido Osito, él es el Osito, amigo y compañero del grupo Samadhi, un tipazo el Osito, de verdad, es un gran amigo. Gracias, Osito, también felicita a tu mami de nuestra parte, por favor. Sasa White dice: buenas noches, les mando un saludo, padrino, gracias por una noche más de enseñanza y de compartir su valioso tiempo. Gracias a nuestra amiga Darla del grupo Samadhi. Gracias y felicidades a tu mami también, por favor, güereja. Mario de Ávila dice: perfectos temas y terapias, 5 de 5 estrellas, excelente servicio. ¿Cómo no nos vamos a querer con esos comentarios? Gracias, Mario, de verdad se agradece, de verdad hasta se siente el calor humano. Gracias, Mario, de verdad lo digo en serio. José M. Díaz, nuestro querido amigo Pepe de Oklahoma y su esposa Elena, que nos acompañan en la transmisión. Dice: hola, buenas noches, padrinos, les mando un fuerte abrazo y saludos a todos. Feliz Día de las Madres. Acá se celebra el segundo domingo del mes de mayo. Sí, varían, ¿no? En algunos países. Y bueno, pues, ¿cuándo sería el segundo domingo de mayo? No sé, porque ¿en qué día empezó mayo? ¿No fue domingo? Pero bueno, le mandamos un saludo, un abrazo también el domingo. Entonces fue el domingo pasado, ¿no? Cuando se celebró allá el Día de las Madres, el 8. Entonces, pues, saludos, felicitaciones a tu esposa Elena, por favor, Pepe, y un abrazo a todos por allá, muchas gracias. Judith Vargas dice: buenas noches a todos, de parte de Judith. Gracias, Judith, gracias, felicidades también, y qué bueno que nos acompañas. Yasmín Sotelo dice: buenas noches, Ale, espero te encuentres muy bien. Un saludo a todos en cabina y para todas las mamis. Como siempre es un gusto escucharte y verte por este medio con temas tan interesantes. Muchas gracias, Jazz, y saludos a todos en casa, gracias. Monse Bulba Barrón dice: hola chicos, aquí atentos. Gracias, Monse, felicidades a ti también, gracias por acompañarnos. Celeste Morales dice: hola, Ale, buena noche. Un gran abrazo a las mamitas de la familia. Muchas gracias, Celeste, igualmente felicidades para ti. Y César Cortés dice: saludos, Alex, Charlie, a todos en cabina, listos para un aprendizaje más de parte de la familia Tocino. Muchas gracias, y César, y felicidades para ti también, un abrazo. Pati Nieto, nuestra amiga y compañera del Samadhi, la chaparrita del Samadhi, dice: linda noche, Alex, con gusto para escuchar tus conocimientos y reaprender. Saludos al equipo. Muchas gracias, Pati, saludos, felicidades a ti y a tus hijas. Gracias por acompañarnos. Elizabeth Martínez, mi queridísima amiga Eli de Mago, están riquísimas las ciruelas, ¿verdad? No, son ciruelas. No son, según yo son ciruelas. A mí me supieron las ciruelas. Dice: felicidades para todas las mamás del mundo mundial. Muchas gracias, Eli. Muchas gracias. Y muchas gracias también. La vi el sábado y nos trajo ciruelas de allá de Magú. Y de verdad están de 10. Muchas gracias a mi querida amiga Eli Martínez. Sabes que te quiero mucho, Eli. Gracias por tu amistad y por la compañía. Amanda Ruiz Sánchez dice: buenas noches. Igual cuando pierdes un hermano, ¿qué figura lingüística es? Tampoco existe, tampoco existe como tal, pero es una buena pregunta. Lo voy a investigar, Amanda, ya me dejaste tarea, voy a investigar si hay alguna aproximación. Gracias, Amanda, y saludos. Alicia Silva dice: hola, muy buenas noches, felicidades a cada una de las mujeres que nos puedan escuchar. Linda noche para todos. Muchas gracias, mi querida colega Alicia Silva. Aquí anda Leti M. Maga, mi esposa, dice: besos, gracias igualmente, con todo el amor, con todo el agradecimiento, y muchas felicidades a mi esposa también, a mi esposa, a mi suegra, a mis cuñadas, a mi madre, que ya la felicitaba, a mis hermanas, a todas las mamás que nos acompañan. Alejandro Cárdenas Díaz dice: hola, Alex, trato de escucharte a ti y a Roberto, a veces me complica un poco por mis actividades, pero aquí estoy el día de hoy aprendiendo contigo. Te mando un fuerte abrazo, saludos. Gracias, mi querido tocayo. Te recuerdo que también estamos con el canal de YouTube que lleva el mismo nombre, Radio Humanismo 4 y 5, y ahí puedes encontrar los programas, mi querido Alejandro Cárdenas Díaz. Entonces, un saludo hasta Michoacán, para mi querido amigo Alejandro Cárdenas Díaz. Gusto en saludarte.
Adik Jiménez, que es mi amiga Cristal, esposa de mi amigo Eric Herrera, y también nuera de mi queridísimo amigo Luciano Herrera, el maestro Luciano Herrera. Dice: muy buenas noches, Ale, saludos a todos, excelente tema, gracias por compartir siempre. Gracias a ti, Cristal, y feliz Día de las Madres. Enrique Evangelista dice: buenas noches, doctor, y gracias a ti, Enrique, por acompañarnos. Angélica Barrera García dice: hola, Alex, buenas noches, un abrazo. Gracias, Angélica, gracias, y también un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos. Adriana García Hernández, nuestra amiga y compañera también del Samadhi, dice: buenas noches, padrinos, saludos para todos y muchas gracias por su tiempo. Felicidades, Adriana, saludos a tus hijos, feliz Día de las Madres. Coco Arreguín dice: buenas noches para todos aquí, a ver qué aprendo y aprovecho, gracias por su compartimiento. Gracias, Coco, gracias, un abrazo. Irving Muñoz dice: buenas noches, padrinos, saludos y un fuerte abrazo, buen regreso a casa. Muchas gracias, Irving, un abrazo también. Lucero García dice: buenas noches, Ale y Charlie, gracias, un gusto escuchar los temas y aprender algo nuevo. Les mando un fuerte abrazo y sí, ya concienticé esa parte del principio del mentalismo, como piensas vives, lo que crees creas. Exactamente, saludos también a la güereja, a Lucero también del grupo Samadhi. Alejandro Cedeño Jiménez, mi querido tocayo, dice: buenas noches, Charlie y tocayo, les agradezco mucho todo cuanto comparten, les mando un fuerte abrazo y bendiciones, buen regreso a casa. Muchas gracias, mi querido tocayo Alex Cedeño Jiménez, un abrazo para ti también. Socorro Enríquez dice: buenas noches, un abrazo a su mamá y a su esposa. Muchas gracias, Socorro, de tu parte. Judith Vargas dice: primero pienso, luego existo. Totalmente de acuerdo. René Descartes. Ulises Guerrero, saludos, gracias igualmente, Ulises. Mi Marta, la señora Emma Marte Alzate Copca, dice: hijo, buenas noches, amor mío. Buenas noches para ti también, mamá. Hace ratito ya te felicité y te fui a ver, me dio mucho gusto besarte, decirte que te amo y también verte esta tarde. Y por supuesto le di su regalo también, porque van a decir: ¿por qué le das abrazos nada más, pinche macana? No, también le llevé su regalo de sus nietos, su nuera y de un servidor. Gracias, madre, por todo, te amo y feliz día una vez más. Perla Guerrero dice: hola, Ale, como siempre muy buenos tus temas, saludos y un fuerte abrazo a distancia. Gracias, Perla, igualmente un abrazo para ti y también a toda la familia. Alejandra Silva dice: saludos, gracias, Alejandra, igualmente un saludo para ti. Armando Sara Telara dice: saludos en cabina, gracias mil por el gran programa. Gracias, Armando, qué bueno que es de provecho para ti, gracias. Odín Pizaña, nuestro querido amigo Odín del grupo Samadhi, un tipazo el Odín también, histriónico como él solo, ¿no? Dice: saludos, amigo, gracias por tus temas. Gracias a ti, mi querido amigo Odín. Un saludo y mañana nos vemos aquí en el grupo. Angie López, mi querida amiga Angelina, dice: saludos, padrino Alex. Gracias, Angie, y recibe un abrazo, por favor, de parte de toda la familia, esperando que la hayas pasado muy bien. Dice Celeste Morales: estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado, lo viví y no es grato, y no entendí en su momento lo que me dijo tu papá de recapitúlate y qué importante es hacerlo. Gracias por el comentario, Celeste, y qué bueno que nos lo estás compartiendo. Noemí Ruth Espinosa Montiel, salud, sale, un gusto escucharte y continuar aprendiendo con los temas tan interesantes que comparten. Muchas gracias, Noemí, nuestra compañera del Samadhi también por Zoom. Gracias, Noemí, un abrazo y felicidades. Judith Vargas dice: pero ¿cómo identificar que se ha tocado fondo? Mi hijo Diego cayó de un árbol de 50 metros, me decían los bomberos, no sé si fueron 50 o 25, gracias a Dios no pasó a mayores, yo pensé que había tocado fondo, me imagino que en el terreno de las adicciones. A veces es importante detener a alguien, porque pues decía yo, hay fondos muy peligrosos, y a veces es importante, pues, valga el término que voy a utilizar, obligar a alguien a que se detenga. Entonces, bueno, gracias por compartirlo, Judith, y primeramente los tratamientos van a funcionar. Dice Meliagui Aguilar: bendiciones, un fuerte abrazo a las madres que día a día se ocupan de darnos lo mejor de ellas con su sola presencia, son la muestra más grande del amor de Dios hacia nosotros. Totalmente de acuerdo, y gracias, Meliagui, por tu comentario. Y Claudia García Morales nos manda unos likes. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Les recuerdo que nos vamos a la experiencia el 20 de mayo, primero Dios, están todos ustedes invitados. Es la última experiencia antes de nuestro aniversario número 21.
El grupo Samadhi llega a la mayoría de edad de acuerdo a la tradición del programa de los 12 pasos. Están todos invitados, ya estamos en inducciones, mañana es la segunda inducción, se pueden integrar todavía y si alguien quiere ir de apoyo con todo gusto las puertas están abiertas. Les recuerdo que estamos sesionando en el Samadhi lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche y tenemos transmisiones de Facebook lo que es martes con un servidor como titular, mañana están Charlie como titular en compañía de César Aguilar a las 6 de la tarde, Charlie, los miércoles, y los viernes mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor estamos como titulares del programa y bueno, pues esperando que nos hagan el honor de acompañarnos. Charlie, vámonos porfa. Vamos, gracias a todos los que se conectaron, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, gracias Padrino por el tiempo, la amistad y los conocimientos compartidos y recordarles a todos que compartan, comenten y reaccionen, ayuda bastante a que esto siga creciendo y agradecemos mucho el apoyo que nos brindan. En el canal de YouTube cada vez somos más, es Radio Humanismo 4 y 5. Ahí están todos los programas grabados de las sesiones pasadas por si alguien tiene interés en darle una checada para de alguna forma ponerse al corriente. Sí. Y muchísimas gracias de verdad a todas las madres, excelente día, terminen disfrutando este día, no solo todos los demás como ya mencionaba, y gracias por tanto. Gracias a ti, Charlie, gracias por la compañía de siempre. Voy a leer el último mensaje que acaba de llegar de mi hermana, mi greñudita hermosa, Erika Lerie Gutiérrez. Dice: gracias, Ale, hermanito, saludos a mi cuñada guapísima y a tu mami. Nos compartes conocimientos que siempre me ayudan en cada situación, bendiciones. Gracias, mi greñudita, la otra hermana, porque algunos ubican a Kesia. Que Kesia es la más pequeñita. A mis dos hermanas hermosas les mando abrazos, bendiciones, son excelentes madres y les mando todo mi amor de parte de toda la familia. Gracias a mi hermana Erika, a mi hermana Kesia. Y bueno, hoy es un día de júbilo para mucha gente porque gracias a Dios tenemos una madre y la seguiremos teniendo en algunos casos a pesar de que físicamente ya no esté aquí. Y ahorita felicité a la mía porque de repente dicen: ese güey se más que ni madre tiene. Sí tengo, y hace rato la fui a ver y ahorita la felicité. Entonces, muchas gracias a todos. Dice Judith Vargas: muchas gracias, buenas noches y un abrazo para las madres de los licenciados Charlie, Ale y Roberto y por supuesto a todas las mamás. Muchas gracias, Judith. Gracias a todos ustedes, a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, les deseamos la mejor de las noches. Primeramente Dios, mañana nos vemos en la transmisión a las 6 de la tarde con César y con Charlie, y nos vemos el viernes aquí en una transmisión más, también en compañía de mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor. Muchas gracias, que descansen y hasta la próxima. Que Dios los bendiga. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.